Bueno, hemos titulado, como sale en el programa, la charla, la presentación, manejo de la parálisis facial con implantes palpebrales. A ver, en realidad los implantes me voy a referir a lo que hay y es una técnica que ya lleva pues mucho tiempo, son las pesas de oro o de platino. Yo tengo experiencia solamente en pesas de oro, pero bueno, la técnica es muy similar, las indicaciones también, con lo cual va a ser un poco común. Bueno, en primer lugar quiero hacer un recordatorio de lo que es la parálisis facial central y la parálisis facial periférica. Una parálisis facial central realmente no le va a llegar al oftalmólogo porque hay que recordar que solamente se va a afectar la musculatura inferior de la cara contralateral. Central realmente quiere decir solamente cortical. Hay otra estación, la siguiente estación en el recorrido facial sería el núcleo del facial que está en la protuberancia. Entonces a veces tendemos a pensar que si es intracraneal ya es central, pero cuando hay una lesión en el núcleo del facial, aunque esté localizado a nivel intracraneal, se comporta y conceptualmente es una parálisis facial periférica, es decir, afectación de la musculatura ipsilateral de la mitad inferior y de la mitad superior de la cara, porque realmente a los oftalmólogos nos van a llevar las parálisis faciales periféricas. Entonces tendremos... Doctora ¿Sí? Dolores, ¿Sí? discúlpame, ¿puedes ampliar la pantalla, por favor? ¿No se ve grande? No. No. Anda. ¿Y ahora? ¿Ahora Sol- se ve grande? ¿Solo tú la estás viendo grande? No, no se ve grande. Lo único No, no que... se ve grande. Entonces voy a salir y empiezo otra vez. O sea, empiezo donde lo he dejado, intento compartir otra vez, a ver. Lo intento de nuevo, a ver si se soluciona. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora Sí. sí. Bueno, pues lo siento porque, nada, resumo porque si estaba en pequeñito era un dibujo. Nada, decía, parálisis facial periférica, aunque la lesión sea en la protuberancia, se afecta la musculatura superior e inferior de la cara. Cuando es una parálisis facial central, es decir, lesión a nivel cortical, solamente se afecta la musculatura inferior, por tanto no son pacientes que nos vayan a llegar a los oftalmólogos. Aquí vemos a la izquierda una parálisis facial periférica, pues con toda la sintomatología, caída de la cola de la ceja, lagoftalmos, estropión paralítico, alteración de la musculatura inferior con desviación de la comisura bucal, y a la derecha ven una parálisis facial periférica bilateral por un traumatismo y siempre que tengamos asociación, afectación de otros pares craneales, como es el caso del abducens, del sexto par craneal, vamos a pensar en una lesión que está localizada a nivel de la protuberancia, ya que existe una relación de vecindad del facial con otros núcleos en esa localización. Voy rapidito con esto porque es lo menos interesante antes de que se bloquee. Parálisis facial periférica, bueno, para ahondar en la etiología, la mayor parte de los casos son casos idiopáticos, también hay infecciones virales, el virus herpes muchas veces está en el contexto de esta parálisis, tumores del ángulo pontocerebeloso, tumores de la glándula parótida, ya que anatómicamente es donde el facial tiene su salida a nivel de la cara, y el trauma, incluido el trauma quirúrgico por este tipo de tumores. En cambio, en la parálisis facial central, la que he dicho puramente cortical, estarían los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos y los tumores. Bien, siempre que nos llega un paciente con una parálisis, nos tenemos que hacer pues, nuestra calculadora, digamos, de pronóstico. El hecho de que haya un buen fenómeno de ver, como ustedes saben, el reflejo que hace que cuando el paciente cierra el ojo, el globo haga una excursión hacia arriba que va a mantener protegida la córnea. Pues bien, cuando el reflejo de Bell es bueno, sabemos que son casos que van a tener un mejor pronóstico. Aquellos pacientes con sensibilidad corneal alterada serán de peor pronóstico, de igual modo que aquellos en los que hay implicación de otros pares craneales. Hay alguna publicación que refleja también que ha estudiado la edad. Cuando es un paciente de mayor edad, el pronóstico va a ser peor, y cuando es consecuencia de un traumatismo, incluido el trauma quirúrgico, donde se producen secciones del nervio, pues va a ser más difícil lograr una buena recuperación.
Hay un artículo que describe que aquellos pacientes a los que se le ha realizado una tarsorracia en el devenir del tiempo van a tener una peor evolución. Evidentemente no por el hecho en sí de la tarsorracia, sino porque normalmente cuando hacemos tarsorracias, digamos que es una solución como a la desesperada, es decir, ya tenemos un caso con mucha afectación corneal y nos lanzamos a la tarsorracia, entonces realmente partimos ya de una situación muy mala. En lo que sí estoy de acuerdo es que el tratamiento en la fase aguda serían las lágrimas artificiales. Normalmente no suele ser necesaria de inicio la oclusión diurna, sí es recomendable la oclusión nocturna o bien utilizar gafas de cámara húmeda, pero sí que llega un momento en aquellos pacientes que no recuperan, sobre todo si la causa que ha motivado la parálisis es poco previsible que mejore, entonces hay que tomar una decisión de un tratamiento quirúrgico. En principio hay que evitar la tarsorracia. Para ello es fundamental hacer una prevención primaria de la úlcera corneal. Los pacientes con parálisis facial, pues muchos de ellos a veces están un poco en una situación, digamos, de indefensión, porque muchas veces vienen de una situación en la que están privados de conciencia. Entonces, yo me imagino lo que puede ser un posoperatorio en una UCI después de una cirugía donde ha habido una lesión del nervio facial. Es un paciente que muchas veces no puede quejarse si la atención del médico UCIsta, del personal que está al cuidado de ese paciente, no tiene en cuenta el aspecto de la parálisis facial concomitante. Nos podemos encontrar con una situación como la de la imagen, en donde tenemos que rehabilitar digamos, todo el contexto de esa parálisis, la caída de la cola de la ceja, el estropión paralítico, pero claro, rehabilitamos con una lesión corneal que por más bien que evolucione el paciente ya no va a ser reversible. Entonces, bueno, pues una llamada de atención en ese sentido. Una vez que hemos decidido que vamos a operar a nuestro paciente, hay que seleccionar el paciente ideal para colocar un implante, una pesa de oro en el párpado superior. Para mí el paciente ideal que resuelve simplemente trabajando con pesa en el párpado superior sería una paciente como la de la imagen, tiene una parálisis facial izquierda con un párpado inferior bien posicionado. Por tanto, en este caso, donde cuando quiere cerrar vemos que hay una exposición, es una paciente que no tiene gran problema de superficie ocular, pero sí que nos contaba que tenía que poner lágrimas artificiales con mucha frecuencia, tenía muchas molestias por la mañana y como su párpado inferior estaba bien posicionado, este sería un procedimiento que resolvería el caso de nuestra paciente. Evidentemente, esta paciente, si solamente colocamos una pesa de oro, nos vamos a quedar cortos en lo que es la resolución del problema. Si se fijan en el aspecto de la superficie ocular, es una paciente que aunque tiene una parálisis facial con muchísima afectación, las cosas se han hecho bien en el momento agudo porque tiene una superficie ocular que está en buenas condiciones. Después les quiero presentar aquí lo que son las medidas de las pesas de oro. Yo solamente he trabajado con pesas de oro, la pesa de platino que también distribuye a JL, pues tienen las mismas medidas, sus medidas van con incrementos de 0,2 en 0,2, siendo la más pequeña de 0,6 y la mayor de 1,8 gramos. Tienen un diseño muy fino con una curvatura que se va a adaptar muy bien a lo que es la forma del tarso, son muy finitas, tienen un grosor de 0,6 milímetros y en ambos casos es un material biocompatible y con un alto grado de pureza, con una pureza del 99%, cualquiera que sea el material, ya oro o platino. AJL también distribuye un set medidor que nos va a permitir hacer el cálculo de qué pesa va a ser más adecuada para el paciente. Entonces, una vez que hemos decidido que lo vamos a operar, tenemos que elegir cuál será la pesa más adecuada. Como norma general se dice o se aconseja que la pesa perfecta será aquella que le induzca al paciente una tosis siempre inferior a 2 milímetros y que le permita un cierre completo. Hacemos una prueba con un adhesivo, este que está en la imagen no es un adhesivo muy discreto, pero bueno, existen adhesivos que se colocan en la cara posterior de la pesa, lo aplicamos sobre el párpado del paciente y le indicamos que haga cierre. La pesa va a trabajar pues, por efecto de gravedad, aunque normalmente este es el test que se debe hacer a los pacientes. A mí me gusta también acostarlos en la consulta y ver un poco la posición que coge el párpado con la pesa colocada cuando no tenemos el factor de gravedad como aliado a nuestro favor.
Entonces, esto ya sería lo que es técnica quirúrgica. Lo primero que tendríamos que hacer sería una incisión por el surco para dejar desnudo el tarso, que es donde vamos a realizar el anclaje de la pesa. La pesa viene con 3 agujeritos por donde vamos a pasar las suturas que van a ser fijadas al tarso. Esta es una pesa de 1,2. Yo en un tiempo que trabajaba en un hospital pequeño, que no disponíamos del set medidor, y el compañero que tenía allí siempre me decía que con 1,2 resolvía prácticamente, y es verdad que con 1,2 acertábamos casi siempre, pero bueno, idealmente debemos de hacer la prueba con el set medidor. Bueno, voy a poner este vídeo a ver si me va. Es un caso de parálisis facial izquierda. Hacemos una incisión por el surco, lo hacemos la cirugía bajo control microscópico y con aguja de colorado. Yo digo que esto es una técnica, el colocar el implante en el párpado superior, que en principio creo que puede estar al alcance de todos los oftalmólogos, no necesariamente oculoplásticos, simplemente hay que saber, a mí me gusta hacer esquemas geométricos mentales de lo que es un párpado, y cuando cortamos de surco para abajo, digamos que tenemos tres pisos, de arriba abajo, piel orbicular, y ya nos encontramos con el tarso, con lo cual si cogemos gordito aquí en la pinza, pues ya sabemos que piel orbicular van a estar ahí. Incluso cuando son personas mayores, el ayudarse con un bastón, empujando un poquito hacia abajo, nos hace una disección roma y nos orienta muchísimo, sobre todo a quienes no están acostumbrados a trabajar en el párpado. Bien, sobre la imagen que está saliendo en el vídeo, es un vídeo que tiene unos años, hay cosas que he corregido. Por ejemplo, no hace falta ir tan abajo en lo que es la disección. No solo no hace falta, sino que se recomienda como mínimo respetar 2 milímetros desde la zona de nacimiento de pestañas, y luego en las complicaciones vamos a ver un poco por qué. Fijamos los 2 agujeritos irían hacia abajo, digamos, hacia caudal, hacia el tarso, y el agujerito único estaría dirigido hacia arriba. Se recomienda últimamente hacer una pequeñita resección, levantar un poquito el elevador en la línea superior para abrazar un poquito a la pesa. Es una de las recomendaciones que se hacen. Este vídeo no está, yo simplemente he cerrado orbicular con orbicular y luego plano de piel. Y en principio no he tenido grandes problemas de complicaciones y de extrusión haciendo la técnica de esta manera, pero sí que se recomienda hacer eso, lo que he comentado, una pequeñita disección del elevador para adelantarlo un poquito sobre la pesa y no colocar la pesa tan hacia abajo. Bien, ahora voy a presentar unos casos. Esta es una paciente con estropión paralítico, con lagoftalmos, y decidimos resolverlo manejando pues, párpado inferior con un injerto de cartílago para tener una buena sustentación, y en el párpado superior colocamos una pesa de oro donde vemos que tiene pues, un cierre muy bueno. Una cosa que no he comentado cuando estaba corriendo el vídeo es que aparte de la pesa, yo la recomendación que hago, la pesa, aparte de no colocarla muy abajo, es decir, no muy cerquita de las pestañas, sí que se recomienda colocar un poco como de central a nasal, o sea, no lateralizar mucho la pesa, porque es verdad que cuando tenemos que abordar los 2 párpados, superior e inferior, la suspensión que hacemos del párpado inferior siempre va a hacer que, digamos, en los 2 tercios externos de la superficie ocular, como el párpado sube, queda bastante altito, la córnea va a estar protegida. En cambio, la zona nasal siempre es la zona que, si ese párpado inferior no tiene una buena sustentación, y aún teniéndola, siempre va a ser la zona que nos va a quedar un poquito más abierta. Entonces, siempre tratar de centrar la nasal y no tratar de lateralizar la pesa, ¿vale? Este ya sería un caso con un implante de pesa grande de 1,4 gramos. Es un paciente que tiene el párpado inferior muy bien posicionado y sin embargo tiene un lagoftalmos, tiene un ojo grande y tiene un lagoftalmos importante, no hay exposición corneal, tiene un buen bel, pero los milímetros de exposición son grandes. Entonces resolvimos con un implante de una pesa grande de 1,4. Vemos que cuando mira abajo, pues sí se nota un poquito la impronta que hace sobre el párpado, pero bueno, en posición primaria de la mirada
pues normalmente los pacientes no suelen quejarse mucho de la protrusión de la pesa. Y este es un caso combinado de cirugía de estrabismo e implante de pesa de oro. Es una paciente, y si recuerdan, como les decía al principio de la presentación, es una paciente que concomitantemente tuvo una lesión del sexto par craneal con incapacidad para la abducción. Entonces se corrigió, vemos ahí su lago oftalmo, se corrigió el estrabismo y se corrigió el lago oftalmos con una pesa de oro. Este es el aspecto al año de la intervención. Vemos que tiene pues eso, una buena estética, incluso cuando mira hacia abajo no protruye especialmente la pesa. Y la parte de las complicaciones que hay en toda técnica quirúrgica. Aquí vemos una paciente que fue intervenida de un meningioma. Se actuó sobre su párpado inferior con un injerto de cartílago y sobre el párpado superior con una pesa de oro. Vemos buen cierre, en posición primaria buen posicionamiento también para el párpado inferior. Sin embargo, al año de la intervención nos encontramos con esto. La paciente inicialmente pensaba que le estaba saliendo un orzuelo y apareció este cuadro inflamatorio, después infeccioso, que motivó que tuviésemos que retirar la pesa. Y como pueden ver, están ahí incluso las suturas todavía, porque no lo he comentado antes en el vídeo y es una cosa que he corregido, aparte de no colocarlas tan hacia abajo, tan hacia las pestañas. Yo trabajaba con sutura no reabsorbible, con un etibón de 5 normalmente para hacer la fijación, y sí que hay evidencia científica y publicaciones que ya están recomendando el material absorbible. Ahora mismo yo utilizo un Vicryl de 6 para fijar la pesa, y en principio la idea de utilizar no reabsorbible, yo pensaba, bueno, para que no pierda la fijación en el tarso, que no se desplace, pero realmente, y eso lo vemos cuando tenemos que explantar alguna pesa, se hace como una cápsula justo alrededor de una pared lisa, y realmente no hace falta utilizar una sutura no reabsorbible. Entonces, bueno, es algo que he corregido, y realmente el porcentaje de extrusión, cualquiera que sea la sutura, está descrito de poco más de un 1%. Entonces, bueno, no. Otra cosa que a veces sucede es el desplazamiento. Entonces, por eso digo que siempre tratar de ponerla más bien de central a nasal, para que de esta forma, si surgiera un pequeñito desplazamiento, la superficie ocular de la zona, que siempre va a quedar más desprotegida porque es mucho más difícil elevar un párpado inferior por la parte nasal, pues de esta manera va a quedar más segura. Y después encontré este artículo que habla de la mejoría de la calidad de vida post implante de pesa de oro. Bueno, yo tengo que decir, y que me dedico mucho a la estética, a la cirugía pues ya más estética, no solo reparadora de los párpados. Yo tengo que decir que los pacientes que están afectos de parálisis facial, de estas parálisis faciales que deforman tanto, yo empatizo muchísimo con ellos. Tenemos que pensar que son pacientes que no transmiten las emociones porque no son capaces de sonreír, incluso evitan la sonrisa porque es cuando más se va a notar su defecto. Tampoco pueden fruncir el ceño, trabajar con sus próceros corrugadores y manifestar el enfado. Es decir, son pacientes que tienen un compromiso psicológico importante. Entonces encontré este trabajo con 3 grupos, un grupo de 59 pacientes con parálisis facial con afectación de la superficie ocular, y dos grupos de control. Un grupo control de pacientes sanos desde el punto de vista oftalmológico y otro grupo de control de pacientes con afectación importante por enfermedad ocular, concretamente glaucoma y degeneración macular asociada a la edad en uno de los ojos. Pues en los pacientes, en estas pacientes, después de implantar la pesa de oro, se producía una mejoría estadísticamente significativa en las puntuaciones de calidad de vida y especialmente en aspectos de salud mental. Por tanto, yo, como resumen un poco de esta presentación, diría que el implante de oro, que es en el que tengo yo experiencia, y o platino en párpados superiores, es una técnica segura, eficaz y reversible en pacientes con parálisis facial,
Puede resolver como único procedimiento o bien como procedimiento combinado dependiendo de la dinámica palpebral superior e inferior y mejora la calidad de vida de los pacientes, incluyendo aspectos relacionados con la salud mental. Y eso es todo. Siento ahí los problemas técnicos de inicio, pero bueno, espero que haya quedado claro en sus partes más implicativas. Muchas gracias.